tardes, ¿cómo están hermanos y amigos? Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de Facebook como Iglesia Adventista de McAllen Norte, pero ya no en la iglesia, sino estamos en nuestro hogar, aquí con toda mi familia dándoles la bienvenida a nuestro hogar, porque quisimos traer la iglesia a nuestro hogar, porque con todo el plan que tenemos ahora, ustedes saben muy bien que la conferencia de Texas, desde el día de ayer, sacó un memorando oficial apoyando a las ordenanzas del estado de Texas para poder cerrar todas las reuniones arriba de 10 personas. Y como iglesia de McAllen Norte y FAR, nuestros templos quedan cerrados a partir de anoche. Así que nosotros estamos con el Departamento de Comunicaciones de la iglesia creando esta instancia de poder llevar la iglesia a nuestro hogar. Así que vamos a participar juntos todos los días martes a las 7:30 en la iglesia de FAR. Vamos a transmitir vía Facebook. Estamos intentando abrir un canal YouTube para que podamos transmitir simultáneamente, pero estamos en proceso. El día miércoles, como hoy, 18 de marzo del año 2020, estamos transmitiendo en vivo para la iglesia de McAllen Norte. El día sábado próximo vamos a estar a las 10 de la mañana desde aquí repasando la lección de escuela sabática y a las 11 con el culto divino. Nada ni nadie va a impedir que el pueblo de Dios siga unido, buscando a Dios incansablemente, estudiando su palabra. Entonces, queridos hermanos, la comunicación es muy importante. Por eso hemos creado 2 grupos de mensaje de texto para poder tener a todos los hermanos miembros de McAllen Norte en un grupo, enviándoles notificaciones oficiales de cómo va el avance. Por 30 días los templos se cierran, pero vamos a estar informándoles en qué momento se vuelven a abrir por la gracia de Dios. También McAllen FAR, la iglesia de FAR, tiene otro grupo que nos vamos a comunicar también oficialmente. Si usted sabe de algún hermano, que creo yo, gracias a Dios todavía no hay nada confirmado en todo el Valle del Sur de Texas, si es que tenemos algún caso de coronavirus. Y en la iglesia más aún, no sabemos. Pero si usted sabe que algún familiar o a usted mismo se le hizo el examen y fue positivo, por favor comuníquenos para poder ayudarle, para poder orar, para poder doblar las fuerzas de oración por usted. Todo vía mensaje de texto. También usted puede en este momento que nos está siguiendo escribir ahí su pedido de oración. Vamos a estudiar hoy la lección Daniel y el don de profecía, la lección número 28 de nuestro seminario de Daniel. Mientras yo desarrollo la lección, el tema de esta noche, usted puede ya nomás empezar a saludarnos y enviar sus pedidos de oración. Al final del programa tendremos en esta noche de oración de manera virtual los pedidos. Vamos a leer todos los pedidos y los agradecimientos que tengamos como iglesia. Entonces voy a pedir a mi familia que pueda colocarse ya en sus lugares. Ellos van a estar con la transmisión, van a estar recibiendo los mensajes, van a estar ayudándome en la transmisión de este programa. Así que les pido por favor que puedan colocarse en sus lugares y de esta manera estamos dando comienzo ya a nuestro primer noche de miércoles, ¿no es cierto?, de oración, nuestro primer servicio donde vamos a estar juntos de manera virtual. Querido hermano, querido amigo, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, hoy vamos a buscar a Dios intensamente. Nosotros estamos viviendo momentos muy decisivos para el mundo entero. Vemos que las circunstancias nos dicen de que el mundo está tambaleando, pero nosotros sabemos que somos un pueblo diferente, somos una iglesia especial, somos un grupo con fe, con esperanza, y les invito a tener una palabra de oración para abrir la palabra de Dios y poder estudiar en esta noche. Querido Dios y Padre Celestial, por circunstancias de la vida, Señor, no podemos estar unidos en tu santo templo. Pero nada ni nadie va a impedir que estudiemos tu palabra y que te busquemos con todo nuestro corazón. Bendícenos, Señor, al estudiar. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Únenos como iglesia para poder tener un mismo sentir, una misma fe, una misma esperanza. Bendice tu palabra, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Un saludo entonces a todos los hermanos y amigos que están en sintonía por el canal de Facebook de la Iglesia Adventista de McAllen Norte. Estamos transmitiendo desde nuestro hogar para poder llevar esperanza en un momento difícil que nos toca vivir. El tema de hoy, vamos a estudiar, el tema de hoy tiene que ver con Daniel y el don de profecía. Mis hermanos, Dios siempre ha querido comunicarse con sus hijos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con una comunicación directa. Dios hablaba cara a cara con ellos. Producto del pecado, se rompió esta comunicación y entonces Dios tuvo que utilizar medios de comunicación. Dios tuvo que utilizar medios para revelarse, para darse a conocer, por medio de sueños, por medio de visiones. Dios se revela por medio de la naturaleza. Dios se revela por medio de las cosas creadas y la conciencia. Dios se revela por medio de su palabra. Dios se revela por medio de la naturaleza. Pero un elemento clave en la comunicación de Dios a lo largo de toda la historia fue que Él decidió en su inmenso amor y misericordia y providencia elegir a hombres y mujeres como profetas. En el Antiguo Testamento lo llamaban Naví, de la palabra hebrea Naví, y en el Nuevo Testamento profetés, que es un profeta. Son personas como tú y yo, pero especiales, apartadas para una misión especial, con un don especial. Y el tema de hoy es Daniel y el don de la profecía. Vamos a estudiar entonces juntos. El libro de Daniel nos habla acerca del don de la profecía. Es un regalo que Dios le dio al pueblo de Dios, le dio por medio de los profetas. Daniel fue un profeta de Dios. La primera interrogante que hoy nos hacemos es, ¿cómo se comunica Dios con un profeta? Leemos en el libro de Números, capítulo 12, verso 6. Te invito a abrir tu Biblia. Vamos a buscar a Dios, vamos a buscar su voluntad para nuestras vidas en el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Dios, cuando elige a un profeta, sea varón o dama, utiliza dos vehículos de comunicación. Uno es por sueños. Y estos sueños tenían la particularidad que era cuando el profeta estaba en estado de inconsciencia, durmiendo. Pero también Dios se comunica por medio de visiones. Y las visiones normalmente eran cuando el profeta estaba despierto. Entraba en una especie de éxtasis y empezaba a ver la revelación de Dios. Y los que estaban alrededor no veían lo que él estaba viendo. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios entonces dice que Dios hablaba por medio de sueños y por medio de visiones. Agradecemos a todos los amigos que ya están empezando a escribir. Estamos en vivo y en directo realizando la noche de oración desde nuestro hogar para cada hogar de nuestra iglesia y a nuestros amigos que nos siguen. No olvide, escriba sus pedidos, ya lo están haciendo. Por decir, María Navarro creo que está escribiéndonos en este momento. María Navarrete, perdón, está escribiendo su pedido de oración. Al final del mensaje de hoy vamos a estar orando por María y por todos los que manden sus pedidos, sus saludos, sus palabras de ánimo, queridos hermanos. Somos un movimiento especial, somos una familia especial, somos un pueblo especial. Nada ni nadie nos va a detener, nada ni nadie nos va a desalentar. Nuestra fe no depende de un templo, nuestra fe depende de la roca eterna que es Jesucristo. Por eso estamos conectados en esta hora. Continuamos con nuestro estudio. ¿Tuvo Daniel sueños y visiones? Claro que sí. En Daniel capítulo 7, versículo 1, la palabra de Dios nos dice que Daniel tuvo sueños. Y Daniel capítulo 8, versículo 1, dice que Daniel tuvo visiones. Entonces fue un profeta completo. Dios le habló por medio de sueños y Dios le habló por medio de visiones. Entonces, mis queridos hermanos, ahora, cuando un profeta entraba en ese éxtasis o en la revelación por medio de sueños o en especial en visiones, él experimentaba algunos fenómenos físicos. Cuando tú abres tu Biblia en Daniel capítulo 10, versos 8 y 9,
verso 10, verso 17, verso 18 también, encontramos algunos fenómenos físicos que ellos tenían. En primer lugar, dice Daniel, quedé sin esfuerzo y sin vigor. Caí adormecido, mi rostro en tierra. En eso dice una mano, me tocó, me sacudió y me puso en pie. Pero también él dice en otro versículo, me falló la fuerza, quedé sin aliento. Era una experiencia muy dura, muy fuerte para el profeta que recibía una visión. Pero también dice Daniel, me confortó en medio de esa debilidad, me confortó y me fortaleció. Entonces son elementos físicos que un profeta recibía en su cuerpo cuando recibía una visión. Ahora, ¿quién es la fuente de los mensajes que los profetas recibían en visión? ¿De dónde venían? No eran ideas de ellos. Por eso la Biblia utilizó 40 profetas en un periodo largo, desde Moisés hasta Juan, que fue el último en escribir Apocalipsis. En ese periodo grande de 1600 años aproximadamente, Dios habló a los profetas y muchos de ellos recibieron lo que nosotros tenemos por medio de sueños y de visiones. Pero ¿cuál era la fuente? No era una ideología, no era una filosofía, no era un pensamiento nacionalista. ¿De dónde venía la fuente de revelación para los profetas? La palabra de Dios en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice claramente, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Pedro es claro, la fuente, el motor para que los profetas puedan hablar en el nombre de Dios es y será el Espíritu Santo. Ahora, ¿será que en algún momento de la historia Dios hizo algo sin que revele a sus siervos los profetas? Mis amigos, este tema es importante para las circunstancias y el momento que estamos viviendo. Hay personas que se están preguntando, ¿será que el coronavirus es una plaga apocalíptica? ¿Será que el coronavirus está golpeando este mundo por consecuencia de la maldad del ser humano? La palabra de Dios es clara y por medio de los profetas Dios siempre reveló antes de que suceda, para que cuando suceda creamos. Miren lo que dice Amós capítulo 3 versículo 7. Dice, nada hará el Señor, el Eterno, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es claro el profeta Amós. Nada va a hacer Dios sin que revele. Por lo tanto, mis queridos hermanos, a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía, a la luz de una interpretación segura, responsable, no podemos decir categóricamente que el coronavirus es una de las plagas del Apocalipsis. No, porque contextualmente, históricamente está fuera de lugar. Pero bueno, quiero decirles que la profecía, por eso es importante estudiar lo que estamos estudiando, nos revela antes de que suceda. Nada va a suceder sin que sea la voluntad de Dios y sin que antes se revele el deseo de Dios a sus siervos, los profetas. Y eso estamos estudiando, lo que Dios reveló a el profeta Daniel. Siguen escribiéndonos. Por favor, escriban sus pedidos. Ya estamos conectados con Judith Domínguez, María Navarrete. Estamos ya teniendo la familia que me está ayudando internamente para anotar todos los pedidos de fortaleza, de oración. Lo vamos a leer detenidamente al final de este estudio. Continuemos entonces. ¿Cuál es uno de los dones que Dios le ha otorgado a la iglesia en el Nuevo Testamento? Si abrimos el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, nos dice la Biblia lo siguiente. El mismo Dios dio a unos el ser apóstoles, a otros el don de profecía, de ser profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Por lo tanto, es un don la profecía, es un don el ser profeta, es un don exclusivo que Dios no le dio a todos, sino a algunos hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Entonces, Dios quiso dar este don también para su pueblo, para el tiempo del fin, y es por eso que ahora podemos interpretar las profecías
Por eso ahora podemos entender a Daniel. Ahora, ¿por cuánto tiempo, incluyendo el don de ser profeta, debía permanecer los dones en la iglesia de Dios? Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13, nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Hasta ese entonces el don de profecía iba a estar presente. Por lo tanto, nosotros podemos creer que el don profético está en nuestros días activo para que pueda guiar al pueblo de Dios. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el propósito del don de profecía? ¿Para qué Dios otorga este don al pueblo de Dios? 1 Corintios capítulo 14, versículo 13. Lo vamos a leer y dice: pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, número 1, para la exhortación y para la consolación. Mis queridos hermanos, el don de profecía tiene 3 verbos importantes: edificar, exhortar, pero también consolar a su pueblo. Qué hermoso saber entonces, confirmar que lo que estamos haciendo en esta noche es lo que Dios quiere. En momento de crisis es momento de ir a la Biblia, es momento de buscar a Dios, es momento de buscar la respuesta de Dios para lo que estamos viviendo. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. 3 objetivos para edificar, para exhortar y para consolar a los hijos de Dios. Ahora, siempre que Dios ha liderado, ha guiado a su pueblo, ha lanzado una predicción y también un cumplimiento. Ustedes recordarán que Dios predijo a Enoc lo que iba a ocurrir en el futuro, y con Noé se confirmó. Ustedes recordarán que Dios le dijo a Abraham, ¿no es cierto?, la suerte que iba a correr su pueblo y cómo iba a estar más de 400 años esclavo. Y con Moisés se cumplió la profecía de Abraham. Entonces, Dios utilizó a Jeremías para exhortar y para predecir lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel. Y cuando llegó el momento, se cumplió la profecía. Entonces, las predicciones de Dios que hizo con Daniel se cumplieron al pie de la letra. ¿Se acuerdan que Dios profetizó por medio de Daniel 2500 años de profecía? Desde Babilonia hasta nuestros días. La estatua, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de barro de hierro cocido con barro mezclados, los pies, los 10 dedos de los pies, y después una piedra que cae. Todo eso fue el desenlace de la historia de la humanidad desde Babilonia hasta nuestros días y aún más hasta la segunda venida de Cristo. Todo se ha cumplido con exactitud. Todo ha tenido un cumplimiento exacto. Dios siempre dirigió a su pueblo. Dios siempre lo dirigió por medio de la profecía. Ahora, el don de profecía tiene que ver más allá de los tiempos bíblicos. Y vamos a estudiar qué consejo dio el apóstol Pablo a los tesalonicenses concernientes al don de profecía. ¿Qué consejo le dio? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19 al 21, tenemos el consejo. La palabra de Dios dice: no menosprecéis las profecías. No menosprecéis las profecías. Someted todo a prueba, retened lo bueno. Mis amigos, no es solamente un tema religioso. El estudiar las profecías en estos momentos que estamos viviendo es vital, porque las profecías son una brújula que nos muestran hacia dónde vamos a ir. Es por eso que nosotros estamos estudiando lo que acabamos de mencionar. ¿Contra qué clase de profetas nos advirtió Jesús? Así como Dios tuvo a lo largo de la historia muchos profetas, solo 40 eligió para escribir la palabra de Dios y para conducir al pueblo de Dios. Recordamos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Joseas, a Joel, a Miqueas, a Nahum, a Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, a Daniel, a Isaías. Así como Dios eligió hombres y mujeres, también Satanás, siempre que Dios crea algo, Satanás crea una falsificación. Así como hay profetas verdaderos, hay profetas falsos.
Y Jesús ya nos advirtió en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice, cuidaos, guardaos de los falsos profetas. Y hoy en día habrá y hay y existen personas que dicen ser profetas, dicen ser siervos de Dios y están en un camino errado y haciendo errar a miles de personas. Según Malaquías, ¿quién aparecería antes de la venida del Señor? En el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, nos dice lo siguiente: yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande día y terrible día del Eterno. Y se cumplió con Juan el Bautista. Mis queridos hermanos, también se cumple el profeta Elías en el tiempo del fin con ese pueblo que va a tener un mensaje poderoso, el mensaje de los 3 ángeles para el tiempo del fin. Entonces, en los tiempos finales iba a haber profecía. Ahora, qué gran reavivamiento del don profético predijo Joel. Hace 2700 años el profeta Joel aproximadamente predijo lo que iba a ocurrir en nuestros días. En el libro de Joel capítulo 2, verso 28 al 30 dice: vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Mis hermanos, no estamos al descubierto. Dios siempre ha guiado a su pueblo y en nuestros días finales Dios profetizó que iba a haber hombres que iban a conducir su pueblo por medio de sueños y visiones. Y hace un énfasis: jóvenes verán visiones, hombres y mujeres tendrán sueños en el tiempo del fin. Ahora, ¿en qué tiempo iba a ocurrir el reavivamiento profético? Joel 2:31 nos dice que el sol se volverá en tinieblas antes que venga el día grande y terrible del Eterno. El oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa, acontecimientos que ocurrieron en el siglo XVIII y XIX, ya ocurrieron, pero dice que iban a ocurrir antes de que venga el día grande, terrible del Eterno, que no es otra cosa que la segunda venida de Cristo. Entonces, nos está diciendo que a partir del año 1800 iba a haber un despertar profético. Y cuando termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas, obviamente después del gran chasco para los cristianos, da inicio al pueblo de Dios para el tiempo del fin y da inicio al tiempo del fin propiamente tal. Ese despertar profético estaba ya predicho con Joel en el capítulo 2. Entonces, ¿en qué grupo de personas se iba a manifestar este don profético? Al terminar las 2300 tardes y mañanas, quiere decir 22 de octubre de 1844, según Daniel 8 y Daniel 9, que da la explicación cronológica cuándo terminaría la profecía de las 2300 tardes y mañanas, iba a surgir un pueblo. Pero, ¿en qué grupo de personas se iba a manifestar eso? En el capítulo 2 de Joel, verso 28 al 32, la palabra de Dios dice: y entre los sobrevivientes a quien él llame. Cuando hubo el gran chasco, cuando Guillermo Miller predicó que Cristo venía y se equivocó colocando una fecha, el acontecimiento no erró, iba a ser algo grande, pero no era la segunda venida para el 22 de octubre de 1844, sino que Jesucristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Los sobrevivientes de ese gran chasco iban a dar surgimiento, dice Joel, ¿a qué? A el pueblo de Dios en el tiempo del fin, a ese despertar profético. ¿Ven ustedes cómo Dios cuida cada detalle, queridos amigos? Y tú y yo podemos ser parte de ese movimiento profético en el tiempo del fin. Estamos avanzando en la pregunta 15 de nuestro seminario. Estamos siguiendo un seminario que juntos lo hacíamos todos los días miércoles en la iglesia. Pero ahora, debido a las circunstancias, estamos estudiando de manera virtual y lo haremos de esta manera. Hoy, el sábado, en la escuela sabática a las 10 de la mañana y a las 11 el culto divino. Pero hago solo un paréntesis para decirte que estamos contentos porque ya Mirta está con nosotros, están mandando Benjamín también, vemos a Leticia Flores, Alfredo que se están uniendo, a María, a Judith, estamos anotando aquí en pizarrones internos de nuestro estudio aquí en casa todos los pedidos de oración que van a ser leídos al final y vamos a clamar al Dios del cielo para que Dios responda a tu pedido. Así que sigue escribiéndonos, sigue agradeciendo a Dios, agradecimientos, pedidos, sentimientos de unidad, palabras de ánimo, palabras de que nos extrañamos, necesitamos comunicarnos y este medio va a ser
el medio para poder estar unidos en oración y en estudio de la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que identifican al remanente en el tiempo del fin? ¿Cómo darme cuenta cuál es el tiempo, en el tiempo del fin, cuál es ese remanente, cuál es ese pueblo, cuál es ese grupo que se prepara para encontrarse con Jesús en el desenlace final de la historia de este mundo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos muestra claramente estas características. Dice, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dos características. Estamos estudiando el don de profecía en el tiempo del fin. Y está diciendo que en el tiempo del fin va a haber un grupo de personas que tengan dos señales distintivas. Serán que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los mandamientos sabemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ninguna imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate el día sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Los 10 mandamientos están claros, según Éxodo capítulo 20. Pero ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Un testimonio que Jesús deja. ¿En qué consiste? El mismo Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 10, nos da la respuesta. Dice, porque el testimonio de Jesús, en la última parte del versículo dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Quién nos está diciendo? Jesús nos deja un testimonio, nos deja una prueba de su amor. Y ese testimonio lo podemos entender por medio de los lentes de la profecía. Y el espíritu de la profecía es esa capacitación especial que Dios otorga a sus hijos en el tiempo del fin para entender, comprender, enseñar y predicar con poder la profecía bíblica. Es un don especial que Dios no le da a cualquiera. Le da a los que guardan los mandamientos de Dios y quieren tener el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús está expresado en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Recuerdas cómo comienza Apocalipsis? La revelación de Jesucristo, que Él se dio a conocer, enviándolo a su siervo Juan por medio de su ángel, con toda la cadena profética. Entonces, Dios está mostrando a su pueblo que Él quiere guiarlos hasta el fin. Y muestra las características de su pueblo, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es esa capacitación especial, no solo ya para los profetas, sino para todo hijo de Dios sincero, que abre su Biblia, que busca incansablemente respuestas a lo que estamos viviendo. No respuestas antagónicas, no respuestas conflictivas, sino respuestas alentadoras, clarificadoras. La palabra de Dios dijo, ya los profetas del Antiguo Testamento, dijo Jesucristo en la era cristiana, en Mateo 24, que íbamos a tener pestes, íbamos a tener enfermedades, terremotos como el que hubo hoy en Utah de 5.7, terremotos cada vez más. Todo ya estaba profetizado. Lo que estamos viviendo no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía. Y al cumplirse, tú tienes que alertarte. Al cumplirse, tienes que alegrarte. Porque si Dios cumple, de la misma manera cumplirá la segunda venida de Cristo, querido hermano. Y en eso estamos, preparándonos para encontrarnos con Jesús. Ahora, ¿es lo mismo el espíritu de profecía y ser profeta? Mis hermanos, tener profeta es un ministerio especial, es un don especial, es personas que han sido apartadas para comunicar un mensaje divino en momentos de crisis, en momentos de desánimo. ¿Para qué? Ya lo dijimos anteriormente, para profetizar, para edificar, para exhortar y para consolar. Ahora, el espíritu de la profecía está dado para todo hijo de Dios que quiere comprender la palabra de Dios y la profecía bíblica, que quiere ser inspirado por Dios, iluminado por Dios, dirigido por el Espíritu Santo para poder entender en qué tiempo estamos viviendo. Tú no necesitas ser profeta para comprender
que el coronavirus no es una plaga del Apocalipsis. Tú no necesitas ser profeta para entender que el terremoto de hoy no es una plaga del Apocalipsis. Tú y yo podemos hacerlo porque podemos adoptar el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Conociendo a Jesús, Jesús me va a capacitar por medio de su Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras y para que este tema no sea un tema tedioso, complicado, confuso, sino exhortativo, alentador, clarificador, pero sobre todas las cosas mostrando cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, el don de profecía estamos estudiando y agradecemos porque hay pedidos de oración. Ya Aldo, que está en el hospital, se une a esta transmisión. Aldo querido, que Dios te bendiga mucho. Tu iglesia está orando y todos estamos en cadena de oración, aunque no nos permiten ni ingresar al hospital. Estamos desde aquí, desde nuestro hogar, mandándote un abrazo, como también a María, a Judith y a todos los que nos están escribiendo. Te recuerdo, al final de este estudio vamos a tener los momentos de oración. No te muevas, porque Dios va a responder a su pueblo. Dios va a motivar y animar a su pueblo. Entonces, en nuestros días, Dios también va a derramar su espíritu para comprender las profecías. ¿Qué fenómenos físicos se manifestaron durante las visiones de una mujer que fue elegida por Dios? Ahora, pastor, ¿hay profetas mujeres? Déjame decirte que en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar en 2 de Reyes capítulo 22 a Hulda. A Débora la vas a encontrar en Jueces capítulo 4, verso 4. A María en Éxodo capítulo 15, versos 20 y 21, profetizando. Y el Nuevo Testamento, pastor, te presento a Ana en Lucas capítulo 2, verso 36 al 38. Pero también te presento a las hijas de Felipe en Hechos 21, 8 y 9, profetizando, mujeres profetizando. Y como Joel decía que en los tiempos finales iba a haber jóvenes también que iban a profetizar, Elena G. de White, Elena Harmon de White, fue reconocida, descubierta, mostrada por la historia y por la profecía como una profeta del Señor. ¿Qué fenómenos físicos se manifestaron durante esas visiones? Recuerda que Dios se habla al profeta por medio de sueños y visiones. Sueños cuando él está durmiendo, visiones cuando está despierto, con manifestaciones físicas. Cuando uno analiza la historia, hubo cierta vez cuando ella levantó una Biblia muy, muy pesada por 1 hora, cosa que ningún ser humano lo podía hacer. Era imposible. Yo mismo, si yo intento esta Biblia que no tiene más de 1 kilo tal vez o medio, si yo estoy aquí hablando con ustedes todo el tiempo, va a llegar un momento que no voy a poder soportar por el tendón, por una tensión muscular. Ella levantó por mucho tiempo, ¿no es cierto?, esta Biblia, y fue porque estaba en éxtasis, porque estaba en visión, porque aunque los demás podían ver lo que ella hacía, no podían entender lo que ella recibía. La profeta profetiza para la iglesia adventista Elena G. de Harmon de White. Ella recibió esta visión y estos fenómenos. Ahora, ¿cuál es la primera prueba bíblica de un profeta? Ahora, ¿cómo sabe usted, pastor? ¿Cómo sé yo que la hermana Elena G. de White o la señora Elena G. de White fue una profetisa? La Biblia misma nos da algunas características para poder hacer un test, una prueba a los que se dicen ser profetas. Y estas pruebas fueron aplicadas a ella. Número 1, Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Y si no dan lugar de esa manera es porque no le ha sido amanecido, porque no le ha sido revelado. Todo lo que la profeta o la dicha o la que dice ser profeta, todo tiene que estar, lo que diga, lo que profetice, lo que enseñe, tiene que estar conforme a toda la Biblia, a la ley y al testimonio de Dios, que está toda la Biblia. Todo lo que enseña tiene que estar conforme a las Sagradas Escrituras. Un profeta que va en contra del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que va en contra de un principio bíblico, no es un profeta verdadero. En segundo lugar, 1 Juan capítulo 4, verso 2, dice la palabra de Dios, todo espíritu que reconoce que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en carne, que Dios mismo se hizo hombre, que acepta la encarnación,
que no separa a Jesucristo como el único Dios verdadero, como un Dios plenamente Dios, es un profeta verdadero. Y aquel que no lo hace es un profeta falso. La tercera prueba que la Biblia presenta la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 20. Dice la palabra de Dios: por sus frutos le conoceréis. Los profetas no eran seres perfectos, intachables. Eran seres humanos como tú y como yo, pero cuya vida, cuyos principios, cuya familia eran realmente un ejemplo a seguir. No un ejemplo de perfección, pero sí un ejemplo de dependencia de Dios, de humildad. Mis queridos hermanos, por sus frutos le conoceréis. ¿Cuál es el cuarto requisito, la cuarta prueba de un verdadero profeta? Abre tu Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 9. Dice: y su palabra se cumple, se conoce verdad, que es que el Eterno lo envió. Cuando un profeta es verdadero, lo que él profetice se tiene que cumplir. La hermana Elena G. de Juárez profetizó justamente un gran terremoto que iba a ocurrir en California en el año 1906. Mucho antes de que ocurra, ella lo profetizó. Dijo que iba a ocurrir, y cuando se cumplió y ella se vio las noticias, fue el cumplimiento de una profecía. Mis queridos hermanos, todo profeta verdadero tiene que cumplir lo que profetiza. Ahora, ¿hay una relación entre los escritos de la hermana White con la Biblia? Claro que sí. Los libros de la hermana White, los escritos que fueron 100.000 páginas aproximadamente, no están por encima de la Biblia. No reemplazan la Biblia. Ella misma dijo: es la luz menor que conduce a la luz mayor. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia, ella escribió 100.000 páginas aproximadamente, pero escribió algunos libros de comienzo a fin. El camino a Cristo, el deseo a todas las gentes, el gran conflicto, Hechos de los Apóstoles, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseo a todas las gentes. Cuando tú analizas esos libros, son comentarios de toda la Biblia. ¿Qué es lo que ella hace? De manera contemporánea, toma el escrito bíblico y lo pone en nuestras palabras, dando algunas características socioculturales que nos van a permitir comprender con mayor claridad el mensaje bíblico, que fue escrito en hebreo, que fue escrito en griego, con un léxico diferente a nuestra cultura. En otras palabras, los libros de la hermana White contemporanizan la Biblia, nos las hacen más contemporáneas, más en nuestros días, y nos da luz, pero que nos guía a la luz mayor. Cierta vez le preguntaron a ella que sus escritos debieron reemplazar la Biblia. En ninguna manera, dijo ella. Así que, mis queridos hermanos y amigos, es solamente para clarificar, para conducir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. No reemplaza la Biblia. Por lo tanto, no puedes tú estudiar con 10 libros de la hermana Juan y la Biblia un solo texto bíblico. La Biblia siempre será la norma de toda justicia y fe para la iglesia adventista. Y los libros de la hermana Juan son un complemento, una guía, una conducción a la luz mayor, que siempre fue, es y será la palabra de Dios. ¿Qué te pareció el estudio? Importante, ¿no es cierto? Claro que es importante, por lo que estamos viviendo. Querido hermano, estamos estudiando y compartiendo con algunos colegas lo que estamos viviendo. Antes de entrar a los momentos de oración, hay mucha preocupación en cada corazón. Nosotros mismos estamos con mi familia acá, salimos a comprar algunas cosas y volvemos a casa. La única manera de parar esta pandemia, humanamente hablando, es aislándonos, cobijándonos en nuestro hogar, no teniendo contacto con las personas. Pero, ¿sabes? Descubrí hoy día, bajo la luz de un amigo, Isaías capítulo 26, versículo 20, nos dice algo interesante. Dios se lo dijo al pueblo de Judá hace muchos años, pero sinceramente calza con lo que estamos viviendo. Porque hay personas que dicen, es falta de fe. ¿Por qué cerraron los templos tal vez? ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Acaso Dios no va a proteger a su pueblo? Mira lo que Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus casas, en tus habitaciones, cierra la puerta tras de ti, escóndete por un momento
hasta que pase la ira, hasta que pase los problemas, hasta que pase la pandemia, hasta que pase el coronavirus. Eso le dijo Dios literalmente a Judá cuando estaba siendo oprimida por amenazas externas. A veces es momento de apartarse y encerrarse en su casa. ¿Por qué no decir, es lo que Dios quiere hoy en día? Que nosotros podamos reflexionar, que nosotros podamos tener tiempo para nuestros hijos, que podamos tener tiempo para pasar en familia. Dios nos está enseñando muchas cosas con lo que estamos viviendo. Y ahora sí, después de haber estudiado, yo quiero dejar el tiempo para los momentos de oración. Agradecemos a María Navarrete porque ella nos escribe diciendo, estoy agradecida a Dios por sus bendiciones. Y nos pide, hermanos, que oremos por sabiduría y que Dios nos dé bendiciones a todos. María, que Dios te bendiga mucho. Judith Domínguez pide fortaleza por la pérdida de su papá. Sentimos mucho. Por la pérdida de su papá y hermana. Pues fallecieron, dice, en un lapso de 7 meses. ¡Wow! ¡Cuánto dolor, Judith! En 7 meses perdiste a tu padre y a tu hermano. Que Dios fortalezca tu vida y hoy vamos a orar para que Dios coloque la consolación en tu corazón. Benjamín Fernández es un conocido de Bolivia. Benjamín dice, por favor, oren por mis padres. Benjamín, Dios te bendiga mucho. Un saludo cordial desde aquí, un abrazo fraterno. Y aquí la Iglesia Adventista McAllen Norte va a orar por ti, Benjamín, para que Dios bendiga a tus padres. Nuestro hermano Max Obregón, que tiene un grupo muy especial también en WhatsApp de nuestra iglesia, él es diácono de nuestra iglesia, nos dice bendiciones a su pueblo, saludos y muchas bendiciones, y que estemos siempre comunicados con mensajes de ánimo, mensajes de motivación y de consolación en los momentos que estamos viviendo. Un saludo, Max, para ti también. Hermana Mirta Rodríguez, secretaria de nuestra iglesia, una líder, una mujer de oración, también parte de la directiva del Ministerio de la Mujer de nuestra iglesia. Mirta nos dice, pido para que Dios nos mantenga libre de ansiedad durante estos días difíciles que estamos viviendo. Pido para que tengamos fe y paz en nuestro corazón. Querida hermana Mirta, gracias por sus palabras. Vamos a estar orando los unos por los otros para que la ansiedad, para que el pánico, para que el miedo que el mundo está teniendo sea trasladado a una paz duradera y permanente que solo Dios nos puede dar. Leticia, nuestra hermana Leticia Flores, está pasando un momento muy difícil con Aldo, con su esposo. Ella pide oración por nuestros enfermos, dice. Y todos sabemos, Leticia, que estamos en la lucha con Aldo. Aldo ya fue intervenido quirúrgicamente, está enfrentando una enfermedad muy difícil. En algunos días más tendremos los resultados de biopsia, ¿no es cierto, Aldo? Pero confiamos en Dios, en el autor y el consumador de nuestra fe y de nuestra salud. Tú has sido ungido, has sido colocado en las manos de Dios y tu iglesia está para sostenerte y para orar por ti, por Leti, por tu hija, por tu hijo, por tus hijos, por tu familia. Aldo dice, gracias a toda mi iglesia. Estoy orando también desde el hospital por todos ustedes. Aldo, un abrazo grande para ti, de mucha fuerza. Estamos unidos en oración. Sabeli dice, oración por cada familia de nuestra iglesia, de McAllen Norte y FAR. Por mi familia y amigos en Colombia. Por Marta González en especial. Para que Dios pueda... Es un pedido de Sabeli por su familia en Colombia. Y tenemos aquí por Marta González, dice, fuerzas para superar las adversidades. Querida Marta, gracias por ese ánimo que nos da. Y es momento, hermanos, de orar. Es momento de orar por cada uno de los pedidos y los agradecimientos. Puede seguir escribiendo todavía, va a quedar registrado en nuestra página. Y queremos orar para que Dios bendiga a nuestra iglesia, para que Dios fortalezca a nuestra iglesia y que nada ni nadie nos separe de su amor. Vamos a orar por nuestros enfermos. Quiero dejar en tu corazón también a David Vega. Él está esperando un trasplante en el hospital en San Antonio. Querido David, si nos ves, querido hermano Vega, como un guerrero junto a la mamá de David también están en el hospital. Que Dios bendiga a David, que Dios le siga dando vida, que Dios le siga fortaleciendo.
Hoy día también fue enterrado nuestro hermano Ricardo Cortés en Chile, en un mundo incierto para el país también, con mucha incertidumbre por el tema del coronavirus, pero él descansó en el Señor y hoy sus restos fueron sepultados. Que Dios bendiga a la familia, a la esposa, Vania, a sus niñas, a sus 4 hijas que quedan. Seguimos orando, hermanos, por aquellos que sufren, seguimos orando por aquellos que están enfermos. Y oramos para que ningún miembro de nuestra iglesia sea tocado por esta peste. Que el Señor nos blinde, que el Señor con sus ángeles nos cubra, nos proteja. Te invito para que oremos y para que juntos podamos cerrar estos momentos de oración. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, cuando el mundo sigue siendo golpeado, con más de 200.000 personas infectadas en el mundo entero, con muchas muertes, con mucho dolor, pero Señor, al estudiar tu palabra, al descubrir que tú tienes un don profético, que tú estás anunciando ya mucho antes que suceda, para que cuando suceda podamos creer, queremos pedirte, Señor, que bendigas cada corazón doliente, que bendigas cada familia que está sufriendo, que te entregamos estos pedidos, estos agradecimientos, que lo has escuchado de manera audible por el corazón de tus hijos de la iglesia McAllen Norte. Queremos, Señor, descansar en ti. En el mundo tendréis aflicción, dice tu palabra, pero estad tranquilos, porque en mí tendrás paz. Queremos tener esa paz que solo tú nos puedes dar. Te entregamos nuestro corazón y no permitas que nada ni nadie nos desanime. No permitas que nuestra iglesia se desintegre, mas al contrario, nos unamos más y podamos confiar en ti, el autor, el consumador de nuestra fe, el único protector, la única roca que va a fortalecer nuestra vida espiritual. Te entregamos nuestro corazón, nuestros pedidos y nuestros agradecimientos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ha sido una alegría desde mi hogar, junto a mi familia, poder estar juntos en esta noche de oración. Que nada nos separe del amor del Señor. Recuerda, tenemos el canal de Facebook que está activo. Estamos trabajando para poder tener activo el canal en YouTube. Todavía no lo tenemos. Este programa va a ser grabado y subido en minutos más para que estemos en YouTube para aquellos que no tienen Facebook. Esperamos que para este sábado, a las 10 de la mañana, cuando nos volvamos a encontrar para repasar la lección de escuela sabática, y a las 11 el culto divino, podamos tener ya el canal de YouTube activo, sólido, probado ya, estable, para que simultáneamente los hermanos de FAR y los hermanos de McAllen Norte, las dos iglesias, puedan recibir la misma escuela sabática y el mismo sermón. Ese es nuestro deseo, pero por ahora comunicados vía texto y comunicados vía Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Es mi deseo y mi oración. Un abrazo grande a todos mis hermanos.